Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Vamos con un nuevo episodio del informativo colchonero, episodio número 25. Y nada, vamos con un repaso, como siempre, de los mundialistas del Atlético de Madrid y con noticias como las posibles salidas de Cuña, sobre todo. También se habla de Mario Hermoso, se sigue hablando de Thuram, bueno, ese pique entre Jiménez y Joao Félix que ya se ha hecho viral, así que yo creo que puede ser un informativo interesante. Seguro, así que vamos a por este episodio 25. Comenzamos. Y bueno, comenzamos con ese repaso por orden cronológico de los partidos que se han disputado. Justo, bueno, el anterior informativo lo grabamos justo antes de ese España-Alemania. Y bueno, ya sabemos que es un empate a uno, España 1, Alemania 1, donde participaron otra vez tanto Morata como Coque. Marcos Llorente se quedó sin jugar un día más con la selección en este mundial. Pero es que Morata, bueno, me marcó el 1-0. Luego es verdad que Alemania empata en los últimos minutos, pero marcó un gol bastante importante saliendo desde el banquillo otra vez. Y Coque también salió desde el banquillo y bueno, los dos yo creo que completaron un buen partido, sobre todo Morata, que además fue recompensado como el MVP del partido. Mira, yo creo que Luis Enrique la segunda parte no acertó con los cambios porque, hombre, con el de Morata obviamente sí, porque marca el gol, pero la entrada de Nico y Coque creo que entraban en un contexto complicado de partido y Coque para mí se vio muy sobrepasado por el ritmo de Alemania. Coque en esos partidos de tantísimo físico ya sufre mucho, al contrario, por ejemplo, el primer partido que España es la que domina, Coque puede ser un jugador necesario y que puede dar cosas a la selección, pero en partidos de tanto ritmo es muy complicado para Coque. Aparte se juntó con el ataque de Alemania y Alemania se echó a por el empate, tenía que conseguir ese gol. Y ahí hubo un hueco en el centro del campo que Busquets ya no consiguió tapar cuando se vino el ataque alemán. Pero claro, ya Coque yo creo que se convierte en el punto de mira y en la diana de muchos porque se le achaca que el empate de España es por culpa suya cuando la jugada del gol entra por la otra banda en un fallo de Laporte, otro fallo de Valdé y creo que Coque pues igual le vienen mejor otros contextos, pero ya pues se ha puesto a Coque en el punto de mira y así seguirá siendo por parte de muchos, pero bueno, que cada uno diga lo que quiera. Aún así, no me parece un mal partido, se ha hecho mucha más bola de lo que fue y luego Morata, creo que junto con Griezmann, lo más destacable del Atlético de Madrid. Joao Félix el otro día fue importante en esa victoria, la primera victoria de Portugal en este Mundial, pero Morata marcó la primera jornada, volvió a marcar ese gol tan importante contra Alemania y luego pues Griezmann que está haciendo auténticos partidazos con Francia, así que lo más destacable, Morata saliendo desde el banquillo pero siendo importante. Es que de Coque entras justo después del partido en Twitter y parece que España ha empatado por su culpa. O sea que en cuanto ha salido Coque ha ido a peor el partido. Yo creo que el partido ya iba decayendo en la segunda parte y como dices, no creo que Luis Enrique acierte en este caso con los cambios. Como decíamos, Morata fue nombrado MVP del partido, aquí vemos el trofeo. Ha hablado incluso esta última, bueno, anoche a Cope y bueno, sobre todo vamos a quedarnos con las declaraciones entre la diferencia entre Luis Enrique y Simeone. Dice, le preguntan, ¿es muy diferente esto, la selección española, al Atleti? Dice, sí, yo tengo mucha suerte de tener a Simeone en el Atleti. Son muy distintos en muchas cosas, pero se parecen en muchas otras. La principal diferencia es el modo de jugar y la similitud, que los dos son motivadores y si te dicen que tienes que parar un tren en medio de la vía, te pones. También, bueno, ha destacado sobre todo, como el otro día, las declaraciones, ¿no? Que también se asustó varias veces con posibles lesiones que ha tenido a lo largo de esta primera mitad de temporada y que, bueno, por suerte has sido convocado para el Mundial y de momento yo creo que está siendo importante. Sí, sí, ya te digo, con un rol un poco más secundario, veremos el jueves contra Japón, a lo mejor busca un 9 porque Asensio hizo un partido bastante flojo en esa posición de falso 9. España necesitaba a alguien que rematase porque buscaba muchos centros laterales y mira, cuando salió Morata en los primeros balones que tocó, mandó el balón para adentro y Morata que con la selección es otro jugador. Por cierto, para los que dicen que el fútbol ya no interesa al mundo en general, a los jóvenes en particular, 17.551.000 espectadores únicos el otro día viendo ese España-Alemania. Vale que es un España-Alemania, pero también yo creo que se puede comentar la diferencia cuando hay un partido en abierto, en la uno por ejemplo, y un partido que, bueno, hay que pagar muchísimo dinero para verlo. Pero no solo es el partido de ayer, efectivamente es un buen partido, pero si el fútbol fuese en abierto habría una audiencia muchísimo más alta, pero a Florentino le interesa decir que el fútbol no interesa a los jóvenes, pero bueno, si en vez de pagar ciento y pico euros al mes por ver fútbol, que las entradas no tuviesen el precio que tienen, porque luego hablaremos del precio de las entradas del próximo partido del Atlético de Madrid, que tiene tela,
pues si fuese todo más barato y más asequible, lo verían jóvenes, lo verían adultos y muchísima más gente, así que nos intentan vender la moto, pero si lo ponen barato, triunfarían. Y se está viendo este mundial. Gol Mundial, la plataforma que ha sacado los partidos de esta Copa de Qatar, tiene una audiencia muy buena por partido, unos 700.000 audientes de media, que es bastante alto y es un precio razonable. 20 euros por 64 partidos, prácticamente un mes de fútbol y prácticamente contenido diario, pues la gente accede a ello, así que está muy claro. Si fuese un precio asequible, el fútbol subiría muchísimo más. El otro partido que queremos destacar en este repaso es esa victoria de Portugal ante Uruguay, 2-0, y donde nos quedamos sobre todo con, bueno, el duelo Joao Félix-Jiménez, que, bueno, Joao Félix con Portugal está jugando más partiendo desde banda izquierda. Jiménez ayer incluso jugó en una defensa de tres junto con Godín y con Coates, y estuvieron bastante cerquitas siempre durante todo el partido, y aquí, bueno, vemos una de las de las varias disputas que tuvieron el uruguayo y el portugués, e incluso cierto pique, ¿no? Porque vamos a ver las stories de Joao Félix, que se acordaba de Luis Suárez, de volverse a enfrentar a él, a su ex compañero en la delantera del Atlético de Madrid. Qué bueno verte, Luis Suárez, pero de José María Jiménez dice, a ti ya no me gustó tanto verte. Creo que de trenes, de compañeros de equipo y también otra vez que en Twitter se armó, ya se empezó a decir que Joao es el que causa todo en el vestuario, que se lleva mal con sus compañeros y al final es un partido de la Copa del Mundo, el torneo más importante para un futbolista y aunque seas compañero de equipo, en el césped no hay amigos. Y luego yo lo veo muy sencillo. Jiménez conoce de sobra a Joao Félix, aparte es un central que tiene que marcar territorio en el campo, pero también sabe que es un futbolista que en cuanto recibe dos, tres patadas, se sale del partido y encima que se pica. Joao Félix, que ya entra a hablar con los jugadores y se sale del partido. Eso Jiménez lo aprovechó bastante bien porque estuvo muy cerca de él y el partido de Joao fue muy, pero que muy discreto, nada que ver con el otro día, que a mí no me parece un gran partido del otro día, pero lo que comentaba, me parece que fue decisivo y eso a veces es más importante que hacer un buen partido porque participó en los goles, marcó gol, consiguió esa recuperación en el tercer gol, en el de Rafael Leao en el primer partido contra Ghana y a veces eso es más importante. Y luego Jiménez tampoco creo que estuviese muy fino. No fue un gran partido el primero en el debut de Uruguay y ayer fue parecido. Luego provocó ese penalti que no es la primera vez que pitan a José María Jiménez un penalti con la mano ahí apoyada que se ha levantado bastante polémica sobre él. Pero bueno, últimamente esos penaltis los pitan, así que no hay nada, pero ya en Twitter, que comentamos lo de Twitter porque es donde más se ve un poco cómo está la sensación y luego el sentimiento ahora con el Atlético de Madrid, y no fue para más, como dejó claro en redes sociales Joao Félix, no hay absolutamente nada. Portugal que ya está clasificada y Jiménez que se la jugará con Uruguay en el próximo partido ante Ghana, así que bueno, tiene todavía posibilidades de pasar a la siguiente ronda, pero también tiene posibilidades de quedarse fuera Uruguay, porque no está completando ni mucho menos un gran mundial en estos dos partidos que ha completado. Y bueno, luego a las 8 juega Francia ante Túnez, donde también yo creo que será importante Griezmann un día más con la selección. Aquí vemos la portada del equipo, por cierto, Big Grisou, se está acaparando últimamente las informaciones mayoritarias en la prensa francesa, están destacando sobre todo su gran juego en este mundial, como, bueno, después de esta mitad de temporada con el Atlético de Madrid ha retrasado también un poco su posición en la selección, al igual que en su club, y también nos quedamos con algunas declaraciones de Didier Deschamps, que como siempre dice, tiene en muy alta estima a Antoine Griezmann. Dice, conozco a pocos jugadores más generosos, seguro que va a marcar menos goles, porque tiene a muchos hombres por delante y le permitirá ser muy útil, y yo sé que Elso lo valora. Es verdad que los resultados no eran ideales con su club, con el Atlético de Madrid, pero físicamente estaba bien y le necesitaba para eso. Tiene la mentalidad de un competidor y le pido cosas diferentes, pero para él no es un sacrificio porque es muy generoso. Griezmann, que podríamos decir que es el mejor atacante defensor del mundo, porque hay muy pocos jugadores que tengan esa capacidad a la hora de presionar, de ir al suelo, que es complicado esas entradas, hay que medir muy bien y Griezmann lo hace genial. Y Griezmann ha llegado muy bien al Mundial porque los últimos meses estaba siendo el mejor jugador del Atlético de Madrid y eso el cuerpo lo sabe, que ha estado acostumbrado a rendir al máximo nivel y va todo de seguido. Luego con Francia siempre es el que lidera la selección francesa y en estas primeras jornadas pues está dando sus frutos su trabajo a la selección gala. En Francia están muy contentos con él.
a ver qué mundial hace y luego que continúe esto en el Atlético de Madrid, en una posición que en el Atlético de Madrid cada vez vemos más, que juega un poco más atrasado, porque ya desde el Mundial de 2018, la Eurocopa igual estaba un poco más arriba, que hizo una Eurocopa tremenda, pero a partir del 2018 es cuando dio ese paso un poco más atrás y al retrasar su posición, pues tiene muchísima más libertad para caer a banda, están en absolutamente todos los lados. Muy buenas, Brosur, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, es un buen momento para Francia, para Griezmann en particular. No podemos decir lo mismo del Atlético de Madrid femenino, que bueno, el otro día también grabamos el informativo antes, bueno, durante el partido, mejor dicho, del Atlético contra el Barça en el Metropolitano. Y la verdad es que fue una derrota bastante dura. Atlético de Madrid femenino 1, Barça 6, el único tanto rojiblanco fue de Alexis Santos. Pero también una de las peores noticias es la posible lesión de Ludmila, que se retiró con molestias en la rodilla y bueno, se le están haciendo pruebas, esperemos que no haya nada grave. Sí, cuando acabamos estuvimos viendo un poco esa primera parte, justo marcó el penalti Lacey y tuvo un buen rato el Atlético de Madrid que consiguió llegar a la portería del Barcelona, pero ya la segunda parte fue, como suele ser el Fútbol Club Barcelona, un rodilla y una diferencia abismal. Sin duda el mejor equipo de Europa y el Atlético de Madrid, que hace unos años era el que lideraba el fútbol femenino, pero el Barcelona ha conseguido tener un proyecto deportivo muy interesante y no es que arrolle en España, sino que en Europa es casi parecido. Por cierto, ya están las nominadas para mejor jugadora del mes de noviembre. Son Moraza, Van Dongen, Ludmila, Lacey Santos y Sheila García. Podéis votar en el Twitter de Fútbol Mau. Así que, bueno, elegís a la que más os ha gustado en el mes de noviembre. Mucha suerte a las 5. Y por parte del masculino, del Atlético de Madrid masculino, ya ha vuelto a los entrenamientos. Aquí vemos el vídeo del día de hoy. Ayer ya volvieron los Hermoso, Felipe, Reinildo, Reguilón, Kondogbia, Saúl, Lemar y Cuña. Hay que decir que faltan por volver Savic y Oblak, que siguen unos días de descanso después de jugar con sus selecciones. Y lo importante del día de hoy es que hoy volvía Simeone. Ayer no estuvo el técnico argentino, pero hoy sí que volvía, así que ya puede trabajar con los jugadores que no han ido al Mundial. Sí, ha estado en Qatar, que estaba de embajador, por eso se ha retrasado su llegada en un día. Falta también Oblak y Xavi, que se incorporan el 1 de diciembre por esos amistosos que jugaron, así que el Atlético de Madrid vuelve a los entrenamientos. Ayer hubo una presencia muy grande de jugadores del juvenil y del B, y vemos estas imágenes de los jugadores de la primera plantilla haciendo trabajo individual, un poco más físico, para que vayan pillando un poco de tono. Y en unos 10, es el día 14, ¿no? Sí, Ese el partido 14 es el de la Ponferradina, sí. contra la Ponferradina, también hay otro contra el Rayo Vallecano y luego el 22 contra el Arenteiro. Pues precisamente de ese partido ante el Arenteiro vamos a hablar, pero bueno, si os está gustando el vídeo antes podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo aquí a De Padres a Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid, porque hay que hablar de ese partido ante el Arenteiro de Copa, por noticias bastante polémicas, y es que bueno, vamos a hablar del precio de la entrada para el estadio del Arenteiro. Son 60 euros, algo que ha levantado, como digo, mucha polémica. Es un precio muy alto. Para los aficionados visitantes, para los locales no lo hemos visto, esto es un poco para la zona visitante, pero bajo mi punto de vista y mi humilde opinión, creo que se equivocan de pleno. Lo que hizo el Almazán creo que es un ejemplo de lo que deben de hacer los equipos de Copa, porque en Almazán y en Soria se vivió una auténtica fiesta, hubo un montón de desplazamientos por parte de la afición del Atlético de Madrid y no solo beneficia al club, que consigue hacer una muy buena taquilla, hubo una muy buena entrada en los pajaritos, sino todo lo que vive el pueblo, lo que viven los negocios del pueblo, porque que vaya gente significa que van a comer por ahí, que se quedarán a dormir y ahí consiguen mucho dinero. También aquí el Arenteiro buscará que entre más gente local, pero yo creo que esto ya es pasarse y tratar un poco de tontos a la afición visitante pagando 60 euros. Es que es muchísimo dinero y no es la primera vez que pasa. El Atlético de Madrid alguna vez lo ha hecho y lo hemos comentado, que no tiene sentido el precio que hay en España de las entradas, pero suele ser en partidos más importantes, pero lo vimos el año pasado con el Mallorca, que tuvo que recular porque pidió 120 euros. Y esto se relaciona un poco con lo de los precios que hemos hablado antes, que tienen que bajar, pero aquí creo que el Arenteiro podría haber hecho algo como el Almazán, que creo que es un ejemplo, y creo que va a servir esa relación de cara al futuro, porque creo que lo que vivió el Atlético de Madrid y lo que vivió el Almazán ese día, creo que ahí se creó una relación que seguirá con los años. Así que creo, bajo mi punto de vista, que se equivocan pidiendo ese dinero y lo que creo que no debería ir la gente, porque 60 euros al final les das la razón.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, volviendo al Atlético de Madrid, hay un artículo que también hemos leído muchísimas veces en los últimos años. Este es de David Medina en Marca. Pero que es que, bueno, como digo, lo vemos cada año, cada verano, cada invierno. La prioridad ahora mismo son las ventas. Lo que no se vende ahora va a ser en junio. Antes de que venga alguien hay que dejar salir. Esto lo llevamos escuchando muchísimo tiempo y vuelve otra vez pues esta noticia. Y yo creo que ahora mismo con la eliminación en Europa, con más razón, el Atlético de Madrid antes de fichar va a vender. Ya sé, bueno, los nombres que dijimos el otro día en el informativo. Vamos a nombrar ahora un par de nombres también que están sonando para salir, pero bueno, ya os imagináis, los de Paul, Joao Félix, que veremos a ver qué pasa con él este invierno, Cuña, Hermoso, vamos a hablar ahora, etcétera, etcétera. Vuelve a retumbar la famosa frase, la de dejen salir antes de entrar. El otro día lo dijimos ya varias veces, ya lo comentamos, que para que vengan jugadores tienen que salir. Y al día siguiente de que grabamos el último episodio del informativo colchonero, pues en Marca salía esta información, que obviamente el Atlético de Madrid tiene que vender y luego ya veremos si hay fichajes, porque Cerezo el otro día hablaba de fichajes y dice una cosa contraria que ahora comentaremos. Sí, y bueno, esas salidas, como digo, la primera puede ser Cuña. Nosotros ya hemos dicho en alguna ocasión que nos parece la opción más factible para salir. Mateus Cuña, porque Miguel Martín Talavera ha dicho en Universo Mundial, en la SER, que el Atlético de Madrid ya tendría incluso vendido a Cuña. O sea que el Atleti ya le habría buscado un club, ya lo habría todo acordado y que ya incluso tendría cerrada la salida de Cuña. Lo que pasa es que aún no se ha hecho oficial. Veremos a ver si esta información es cierta y si Cuña es el primero en salir y veremos si es el único o hay más salidas. Es porque posiblemente sea uno de los jugadores que pueda tener más mercado. El ser brasileño es un jugador joven, incluso con proyección. A mí me parece un buen futbolista, no es un delantero centro. Vuelvo a decir que para mí la opción ideal para Acuña sería una cesión, pero ya sabemos que el Atlético de Madrid eso no lo va a hacer, porque lo que quiere es dinero, o no creo que lo haga. Ojalá nos sorprenda y busquen una cesión, pero igual es una cesión con una opción de compra. Yo creo que Cuña necesita foguearse, que se le ha quedado, yo creo que un poco grande el Atlético de Madrid, la exigencia que puede tener el Atlético de Madrid y sobre todo la posición que juega, que se ha buscado la figura de un 9, se han buscado los goles que te tiene que generar un 9 y Cuña ha estado muy lejos de esas cifras, pero parece ser que será una venta. Preguntáis por aquí a la Premier, pues eso ya no lo sabemos, pero de la Premier hay interés en él. No sé cuál será este equipo o esta oferta que maneja Talavera. El Leeds estuvo interesado en él. Hay algún equipo también de la Premier. El Liverpool estuvo interesado en Cuña, pero no sé si persistirá ese interés en el delantero brasileño. Así que parece ser, si esta información es veraz y se cumple, que Cuña abandonará la disciplina del Atlético de Madrid este mercado de invierno. Y el otro nombre del que queríamos hablar era Mario Hermoso, porque, bueno, primero en COPE y luego en Mundo Deportivo, corroboraban la información, decían que Hermoso vería con muy buenos ojos un regreso al español y que el español, bueno, lo tiene en su terna de posibles centrales, tiene a dos nombres más y Hermoso está en esa lista, sería convencer al club, al Atlético de Madrid. Hermoso, como digo, según la información, vería con buenos ojos volver a Barcelona, así que, bueno, puede ser un destino el español para Mario Hermoso. Lo que dijimos el otro día, el sueldo es muy alto para un equipo como el español. Os lo comentamos hace 2 semanillas que cuidado con Hermoso, que iba a sonar para equipos. Ya la semana pasada sonó para el Sevilla y justo ayer salía esta información que relacionaban a Mario Hermoso con el español y vuelve a ser el mismo pero de siempre con Mario Hermoso, que es el tema del salario. Comenta esta fuente que dicen que Mario Hermoso le gustaría y valoraría volver al español, pero está el tema ese del salario, que el Atlético de Madrid tiene que recuperar el dinero. Con el español se podría llegar a un negocio más fácil que con otro equipo, porque como comentamos en el anterior episodio, hay un 25% de la propiedad de Mario Hermoso que sigue perteneciendo al español, pero bueno, a ver si sale algún equipo más y se podría buscar también una cesión y una forma de arreglar el salario, pero eso al Atlético de Madrid no sé si le interesa, porque lo que necesita es vender y la venta de Mario Hermoso pues sería bastante importante para poder buscar un central. Pues veremos a ver qué ocurre con Cuña, con Hermoso, con otros nombres que pueden salir. Y como has dicho antes, vamos a comentar las palabras de Cerezo para Europa Press,
que ha hablado otra vez de fichajes, pero ha dicho lo contrario de lo que dijo el otro día. Voy a leer lo que ha dicho. Bueno, le preguntaban por Cristiano Ronaldo y dice: nosotros tenemos una gran plantilla, de las mejores que ha tenido el Atlético de Madrid en su historia, estamos muy contentos y no necesitamos de momento fichar a nadie más. Repito, no necesitamos de momento fichar a nadie más. Cuando el otro día lo comentábamos también en Movistar, decía que bueno, que podía haber algún cambio en la plantilla. Sobre Simeone también ha dicho que tiene plena confianza en él. Dice: es un magnífico entrenador, no es necesario cambiarlo para nada, nos ha dado muchos títulos y nos seguirá dando muchos triunfos más. ¿Qué hay que sacar? ¿Qué conclusión debemos sacar de esto? Que a Cerezo nunca hay que hacerle caso. Nunca, porque cada vez dice una cosa, no sé si se le olvidan las cosas, nos está troleando todo el día, nos intenta engañar, no sé lo que es, pero cada día nos cuenta una cosa. Aquí sí mantiene la idea de que Simeone va a ser importante en el futuro del Atlético de Madrid, que se sigue confiando en él y que confían en que puedas traer nuevos éxitos, pero aquí, de un día para otro, pues cambia la idea y seguramente le preguntes la semana que viene y diga otra vez que pueda haber fichajes. Sobre posibles llegadas, aunque ya decimos que es muy complicado, como también decís, hay que dejar salir antes de entrar. Vamos a hablar hoy del nombre de Marcus Thuram otra vez, que ya lo comentamos en anteriores episodios, porque en Bild, en Alemania, se dice que tanto Atlético de Madrid como Sevilla siguen en la puja. Lo que pasa es que en esa puja hay equipos como el Bayern o el Dortmund, que tienen bastantes posibilidades de ficharlo. Está incluso el Real Madrid, en las últimas horas se dice que ha podido unirse a esa puja. Bueno, están en Inglaterra varios equipos. Así que, bueno, también el artículo que antes comentábamos de David Medina en Marca nombraba a Thuram, decía que, bueno, lo de Thuram ahora mismo es muy complicado por eso, porque hay que dejar salir antes de entrar. Yo lo sigo viendo prácticamente imposible, la verdad. Muchas gracias, Julián, por el follow, porque eso, hay que vender y Thuram, aunque sea gratis, porque termina el contrato en 2023, tiene el Atleti competidores para ficharlo. Sí, es interesante que Bild comente también el interés del Atlético de Madrid y que sigue insistiendo en llevarse a Marcus Thuram. Es un delantero que lo está haciendo muy bien con el Gladbach este año. De hecho, se ha visto en este mundial que ha ido con Francia y no es fácil hacerse un hueco en la selección francesa. Tuvo una lesión grave y es cierto que las cifras goleadoras de Thuram no son muy altas. Creo que este año es el que lleva más goles en Bundesliga, aunque queda mucha temporada aún, llevará 10-11 goles. No sé si es el delantero que necesita el Atlético de Madrid, sí que puede ser una opción interesante porque es a coste cero y con otro delantero se podría completar. Hay a mucha gente del canal que le gusta Marcus Thuram, que nos lo lleva pidiendo mucho, vamos, que nos lo lleva así comentando mucho tiempo por el chat. Yo lo que he visto este año me gusta, pero no sé si es el delantero que pensamos todos de 20-30 goles, aunque este año, si siga este ritmo de goles, puede llegar a una cifra bastante considerable, a los 20 y tantos goles, así que habrá que estar pendientes, pero interesa muchísimo al Bayern de Múnich y ya sabemos que el Bayern cuando va por un jugador a coste cero es complicado porque ofrece mucho dinero y unas condiciones muy buenas, aparte que el Bayern es un equipo que te garantiza 2 años casi tocar metal. Gracias, Kunaranda, por el follow. Muy buenas, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, vamos a aprovechar este último arreón del informativo hablando de la cantera, ¿no? De la Academia del Atlético de Madrid, porque el otro día Andrea Berta estuvo en Juventus Next Gen Day, donde, bueno, estuvieron también otros entrenadores destacados, como Rafa Benítez, por ejemplo, y ha hablado sobre todo de la cantera. Dice: los segundos equipos son importantes y estratégicos para cualquier sector juvenil. En España hay una gran tradición, casi todo el mundo lo tiene, es fundamental para el desarrollo. Añadía, bueno, decir que el otro día estuvo, como vimos, viendo al Atlético de Madrid B ante el Diocesano y añadía, así evitas con la cantera recurrir a las cesiones. Además también le dio unos consejos a los canteranos, dice: allí también hay temas críticos ligados a la gestión de los jugadores más cercanos al primer equipo, deben entender cuál es su verdadera condición, aceptar que la situación lleva tiempo, si necesitan ayuda, y a nivel de gestión se necesita cercanía con aquellos jugadores con potencial, pero que todavía no están maduros y están a medias entre el primer y el segundo equipo. Para nosotros la solución es una cesión, sobre todo refiriéndose a los casos de Riquelme y de Camello, que lo están haciendo bastante bien en primera división. Sí, yo las cesiones las veo bien y creo que este año se ha tomado una política de cesiones bastante buena, donde están creciendo los jugadores. Mismamente Lino, aunque no sea canterano, se ha acertado en su cesión. Riquelme lo mismo. ¿Qué vamos a decir de Camello, que últimamente lo está haciendo muy bien con el Rayo, etcétera? Que hay otros jugadores que lo están haciendo bien, salvo alguna cesión. Pues la de Serrano en el Mirandés no está yendo muy bien, que a lo mejor se piensa en repescar a Serrano y volver a hacer una cesión, pero creo que este año se está llevando bien. Y un Andrea Berta que esperemos que tenga trabajo, que sí que se acuda al mercado de invierno,
porque si no se acude al mercado de invierno, creo que sería una mala noticia para el Atlético de Madrid, porque sí creo que ha quedado algo claro en estos últimos meses de competición es que con urgencia el Atlético de Madrid necesita gente nueva, caras nuevas y gente que venga con ganas para levantar la situación y oye, que hay que tapar agujeros que la plantilla tiene. Lo único, volvemos a lo de antes, dejen salir antes de entrar. Aunque bueno, hablando de la cantera, se ha ido un jugador muy interesante, que de hecho ya lo comentamos hace muchos meses, esta salida, este movimiento, que es el de Javier Fernández, canterano del Atlético de Madrid, que se ha ido al Bayern. Y como digo, lo comentamos hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que el Bayern lo ha hecho oficial, nada, hace unas horas. O sea, ya es oficial el fichaje, es un chaval de 16-17 años que pintaba muy bien para la cantera del Atlético de Madrid, pero no va a poder ser. Al igual que otros casos, por ejemplo, el de Garnacho con el United. Sí, imagino que lo de que se haya hecho oficial ahora habrá sido por la edad, por el tema de los menores. Creo que hasta a partir de los 16 años se regula un poco más y los clubes no se van a arriesgar. Ya el Atlético de Madrid, fijaros la sanción que tuvo por el tema de fichajes de menores e imagino que haya sido por eso. Y bueno, ya cerramos este informativo, no sin antes recordaros que ya hay fecha para el Atlético de Madrid B Yugo Socuellamos, será en la jornada 13, el domingo 4 de diciembre a las 12 del mediodía, así que ahí tiene el Atleti otra oportunidad más para acercarse al liderato de la clasificación y nada, con esto, recordando este horario, terminamos este informativo. Este informativo número 25 con bastantes cosas interesantes, sobre todo el repaso al Mundial, que nos gusta bastante hacerlo, ese pique sano, yo creo, entre Joao Félix y Jiménez, y la situación de fichajes, salidas, sobre todo con Cuña, con Hermoso, y ese lema que ya todos conocemos de dejen salir antes de entrar. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, seguiremos comentando la actuación de los mundialistas, que ya queda muy poco para pasar a esa fase final después de la fase de grupos. Serán días en los que, bueno, ya vuelve el Atlético de Madrid a los entrenamientos, que va a haber muchas cosas más que comentar, y luego, pues, el tema de las salidas, los fichajes, que estará bastante caliente. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos. Pues nada, para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este informativo colchonero, qué opináis de la posible salida de Cuña, de Hermoso, de lo de Joao y Jiménez, de las demás noticias. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.